En Jersón, los soldados rusos descubrieron y neutralizaron más de 330 proyectiles de diversos calibres. Asimismo, más de 40 tipos de municiones propulsadas por cohetes y decenas de proyectiles con minas que cumplen con los estándares, ojo, de la OTAN, que ellos se niegan permanentemente a aceptarlo. Vamos a ver la noticia que analizaremos el día de hoy. Y dejaron un jugoso botín. Las tropas OTAN vuelven a hacer el ridículo. Un grupo de zapadores de la Guardia Rusa avanzaban con cautela ante los campos de Jersón, una zona que prácticamente ya está bajo el control ruso. Cada paso estaba calculado, cada movimiento meticuloso, pues la misión que llevaban a cabo era una danza mortal entre la vida y la muerte. La Guardia Rusa, con su precisión implacable, estaba decidida a limpiar cada rincón del suelo ucraniano. Este era un territorio que los invasores de la OTAN habían pisoteado, pero que ahora pertenecía nuevamente a quienes lo defendían con honor. El descubrimiento fue un golpe seco en la conciencia de aquellos que pretendían doblegar a Rusia con sus armas modernas y tácticas agresivas. Más de 2.500 objetos explosivos, algunos enterrados con la intención de sacar y cegar la vida de los valientes soldados rusos, fueron hallados dispersos por el terreno. Un verdadero botín, un tesoro que fue dejado por las tropas occidentales que huyeron cobardemente. Las tropas de la OTAN que habían pasado por allí en desesperada retirada dejaron tras de sí un rastro de cobardía y un botín que ahora brillaba como testimonio de su fracaso. Un verdadero fracaso y una muestra de debilidad. Los zapadores rusos, con la destreza que solo la experiencia en múltiples teatros de guerra puede otorgar, procedieron a neutralizar más de 330 proyectiles de diversos calibres, incluidos aquellos que con su fragmentación altamente explosiva podían arrasar con la vida de un parpadeo. Más de 40 municiones propulsadas por cohetes fueron encontradas, su letalidad silenciada por manos expertas, repetimos. Un jugoso botín. ¿A quién se le hubiera ocurrido que estas tropas, que se vendían a sí mismas como imbatibles, dejarían todo tirado al escuchar la llegada de los rusos? Pero lo que más llamó la atención de estos hombres curtidos en las batallas fueron las decenas de proyectiles con minas, aquellos que seguían estrictamente los estándares de la OTAN. Porque sí, está más que demostrado que fueron ellos, siempre fueron ellos. La procedencia de estas armas era inconfundible, y la presencia de ellas en suelo ucraniano solo confirmaba lo que los soldados rusos ya sospechaban. Las tropas de la OTAN, aunque disimuladas y encubiertas, habían estado allí, moviéndose como sombras en la noche, solo para desaparecer cuando la marea de la guerra cambió de dirección. Bueno, muy bien, Margarita Pécora, bienvenida a nuestro espacio de análisis de prensa alternativa. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Ivette, muy bien. Un saludo para ti también. Y bueno, es bastante gráfica la descripción del panorama sobre lo que ocurrió en los campos de batalla de Jersón en tiempos en que supongo yo que Rusia ocupó esa región. Y ahí se recoge, por supuesto, que el eco de una retirada vergonzosa. Y se dice que lo que debió ser una operación de despliegue estratégico en ese momento se convirtió después en una desbandada caótica, porque según se dice ahí en el video, las tropas ucranianas abandonaron no solo sus posiciones, sino también un arsenal de armas que reveló la magnitud del fracaso, o sea, un verdadero botín sin lugar a dudas, y que esto fue descubierto por una brigada de zapadores. Yo creo que ahí es donde está la noticia, en el descubrimiento de este arsenal tiempo después. Pero antes de entrar en el tema, Ivette, me gustaría poner en contexto el hecho porque si bien Jersón sigue siendo importante para Rusia, es Kursk la que sigue estando en el foco de los comentarios mediáticos porque es allí donde se están librando todavía duros combates. Sobre todo porque ahora el Ministerio de Defensa de Rusia reveló que las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la provincia rusa de Kursk
desde que inició la incursión transfronteriza el pasado 6 de agosto, ascienden ya a más de 8.200 militares. Es una cifra que la verdad causa pavor, 8.200 militares a la fecha. Además, el ejército ruso se dice que destruyó ahí en Kursk un total de 76 tanques, 521 vehículos blindados de combate, 36 de infantería, 56 piezas de artillería, y según el organismo ruso, entre el armamento eliminado figuran 16 lanzacohetes múltiples, entre ellos 4 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes HIMARS y 2 lanzacohetes MLRS de fabricación estadounidense. Ya lo saben, estadounidense, vayan anotando porque por ahí viene el tema. Entonces, volviendo a Jersón, cabe recordar y ver que se trata de una ciudad y una región en el sur de Ucrania, situada en la orilla occidental del Dnieper, y esa área ha sido un punto estratégico clave en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Para Rusia, Jersón tiene una importancia muy significativa por varias razones. Primero, por esa proximidad que tiene a Crimea, porque Jersón es conocida como la puerta a Crimea, de modo que controlar esa región para Moscú le facilita el acceso y la conexión a la península de Crimea que Rusia tuvo anexada desde 2014. Además, Jersón tiene una posición estratégica porque la ciudad está muy cerca de la desembocadura del Dnieper, lo que la convierte en un punto, yo te diría que neurálgico, porque está muy cerca de ahí. Además, significa el lugar para poder darle una derrota simbólica y estratégica a Ucrania. Ahora se vuelve a hablar de Jersón y cuando uno se remite a las fuentes y ve la noticia, las evidencias lo que dejan ver es gran cantidad de arsenal bélico abandonado por las brigadas ucranianas. En el transcurso de un mes se dice que fueron descubiertas más de 3.200 objetos explosivos en las regiones de Zaporizhia y Jersón. De ellos, más de 2.500 se dice que fueron destruidos y que el resto fue transferido a unidades de combate o a departamentos pertinentes para su verificación. Y que cerca de Jersón, los zapadores de la Guardia Rusa descubrieron esos 2.500 objetos explosivos mientras limpiaban minas en el sector agrícola. Esto es un hecho muy frecuente y se ve mucho en los canales de televisión porque incluso muchos campesinos se han quejado de que temen entrar a labrar, a trabajar de nuevo en sus tierras porque tienen miedo de todas esas armas que han quedado sembradas ahí. Así es que eso lo informó el servicio de prensa del departamento y precisan también que los expertos zapadores descubrieron y neutralizaron más de 330 proyectiles de diverso calibre, incluidos la fragmentación altamente explosiva, así también 40 municiones propulsadas por cohetes y decenas de proyectiles con minas que cumplen con los estándares de la OTAN. Y ahí es donde está el tema que vamos a desarrollar hoy. La mano que dijo no estoy aquí y sí estaba. Siempre estuvo ahí la OTAN. Por eso se dice que la procedencia de estas armas era inconfundible y reveló la presencia real de la OTAN en suelo ucraniano. Algo que se sospechaba por parte de los rusos, pero ya es una evidencia real, es una confirmación de que las fuerzas de la Alianza Atlántica estuvieron en Jersón encubiertas, moviéndose y haciéndole la guerra a Rusia, y por otro lado negaban haber estado metidas en el conflicto. Bueno, yo creo que esto es un punto para que podamos analizar de ahora en más. ¿Qué te parece, Ivette? Pues Margarita, es un evento que a todas luces pues se ve dentro de todo este conflicto, cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido escalando, ¿no? Digo escalando en el sentido de que ya no es ningún secreto que los 35 países que son
parte del bloque de la OTAN han sido claros y descarados a la hora de dar su voto para que se utilicen armamento de ellos mismos, ¿no? Entonces estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Francia. Polonia ha sido uno de los más aguerridos en este conflicto, incluso le han pedido que le baje porque ha estado muy activo los polacos el gobierno polaco en esta situación, enviándole armas a Ucrania y ayudándole pues en este conflicto. De igual manera, Estados Unidos, ya lo hemos sabido de primera mano, la primera fuerte ayuda que enviaron con la ayuda no solamente en dinero, sino en armas, y los F-16 famosos, ¿no? Que ya cayó uno por cuenta de ellos mismos. Ha sido todo un complique y ha sido todo un caldo allí de cultivo para que se vean todos estos temas, Margarita. La OTAN sigue diciendo que no, que ellos no. Estados Unidos dice que aunque ellos tienen esa postura de que están en comunicación permanente con Kiev, ellos no le han dado la autorización de que utilice armas, aunque ya en estos días lo hicieron, ya lo han afirmado, que efectivamente, de hecho anoche estaban hablando de esto, que se había dado finalmente la autorización para que se utilicen armamento en suelo ruso, o armamento tan claro, aunque muchos siguen diciendo que no. Esto es una cosa que es evidente, que no hay forma de echar marcha atrás, porque tú bien lo acabas de decir, Margarita. Estamos hablando de HIMARS, de Storm Shadow. Eso no lo hacen en Ucrania, por favor. Los mismos F-16, a pesar de que los ucranianos se jacten de que ya tenemos, los tienen, pero porque se los enviaron, no porque ellos sean los dueños de ese armamento. Y el constante pedido de Zelensky es que es permanente, ya es descarado, Margarita. Entonces, el hecho de que en este momento se estén viendo esos resultados, como lo estamos viendo en la noticia que estamos analizando el día de hoy, pues es muy sencillo. Cuando empiezan a recuperarse los territorios que Rusia, acordémonos que Jersón ya estaba bajo casi total control de Rusia desde hace mucho rato, se empiezan a limpiar los terrenos para que la gente pueda volver a hacer sus vidas, digamos, en la mayor normalidad posible. Y encuentran todo esto, imagínate, armamento de todo tipo y armamento que tiene la marca registrada de la OTAN. Entonces, no sé, en ese sentido, Margarita, ellos de qué hablan o cómo se defienden, cómo se defiende lo que no es defendible, Margarita, cuando hay cosas que están allí, cuando la evidencia está ahí a la vista, o sea, no hay forma de ocultarlo. A mí, sinceramente, esta situación me parece cada vez más, ¿cómo se dice? No risible en la medida que uno se burle de nada, porque no nos parece que sea un tema de burla, pero sí es algo como irónico, como, no sé, como que uno no entiende hasta qué punto esta guerra sea tan, no sé, tan seria y tan consciente por parte de la OTAN, de Estados Unidos y la misma Ucrania, de lo que se está jugando en el escenario internacional. Vamos a ver, Margarita, ¿qué sigue? Veamos. Mete corte. No tuvieron tiempo de recoger su botín. Los que se jactaban de ser la élite militar de Occidente huyeron dejando detrás lo que ahora se convertía en un trofeo para las fuerzas rusas. La Guardia Rusa llevó el arsenal encontrado a un lugar seguro y lo destruyó en 5 días, declaró un oficial del Servicio de Ingeniería, con una voz firme que resonaba con la seguridad del deber cumplido. Cada día de esos 5 fue una operación quirúrgica, un recordatorio de que la guerra no solo se lucha con armas, sino también con la paciencia y la tenacidad que los soldados rusos han demostrado en cada enfrentamiento.
El valor de estos hombres no se mide solo por su capacidad para enfrentar al enemigo, sino también por su dedicación a proteger la vida de los civiles que se encuentran atrapados en medio de este conflicto. La tarea de la Guardia Rusa era clara: examinar minuciosamente cada área del terreno, cada centímetro, asegurándose de que no se quedara rastro alguno de la amenaza latente que los invasores habían dejado. En el transcurso de un mes se descubrieron más de 3.200 objetos explosivos en las regiones de Zaporozhye y Kherson. Una cifra que habla de la intensidad del conflicto y de la persistencia de aquellos que defienden su patria. Más de 2.500 de estos artefactos fueron destruidos. El resto fue transferido a unidades de combate o a departamentos pertinentes para su verificación. No fue una tarea fácil, pero era necesaria. La sombra de la OTAN que intentaba extenderse sobre Ucrania fue disipada, al menos en estas tierras. Lo que quedó atrás fue solo el eco de un ejército que, en lugar de avanzar con gloria, se vio obligado a huir, dejando tras de sí un rastro de derrota. Mientras los zapadores llevaban a cabo su labor, en otros frentes, Rusia continuaba demostrando su superioridad. Las imágenes del ataque con el Iskander OTRK contra un almacén de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Sumy se esparcieron como un fuego voraz en los medios de comunicación. Este almacén, ubicado en una zona que limita con la región de Kursk, era una pieza clave en la logística de la guerra ucraniana. Allí se almacenaban armas de artillería y misiles ucranianos, la columna vertebral de la defensa del enemigo. Pero el poderío ruso, encarnado en el Iskander OTRK, no dio tregua. Con una precisión letal, el sistema de misiles, desarrollado para destruir objetivos estratégicos a una distancia de hasta 500 kilómetros, demostró por qué Rusia sigue dominando en el campo de batalla. Pues ahí lo tienes, Margarita. Esto es el resultado de las acciones de la guerra, ¿no? No hay de otra. Lo que hay en un lado, lo que hay en el otro. Lo posterior, ahorita es lo que se está viendo en la recuperación o en el manejo de los procesos de recuperación dentro de lo que se puede, porque obviamente si se continúa con la guerra no es que se pueda hacer mucho, pero se trata de hacer lo suficiente. Sin embargo, Margarita, uno ve, y hablábamos hace un momento de las acciones de la OTAN, ¿no? Y te decía el tema de Polonia porque es que ha sido una cosa impresionante y tanto que el secretario, en la OTAN, ahorita el vice, ¿cómo se llama? Sí, vicedirector, pues puede ser, de la OTAN, el señor Mircea Keona, el vicesecretario general, le pidió a Varsovia que debería consultar con ellos las iniciativas relacionadas con Kiev antes de meterse en algo que podría tener secuelas para la alianza. Porque el señor Władysław Kosiniak-Kamysz, el ministro de Defensa de Polonia, hizo una declaración en un medio estadounidense, de hecho, que era necesariamente que había que abatir desde sus propios territorios los cohetes rusos sobre Ucrania. Entonces, que tenían que acabarlos como fuera, y ellos estaban dispuestos a hacerlo. Así de simple. Entonces, el vicesecretario de la OTAN le tocó salir a apagar el incendio y a decir que, pues sí, obviamente cada quien es soberano de tomar decisiones, pero que en la OTAN siempre se consulta antes de involucrarse en algo que podría tener consecuencias para todos. Imagínate eso, Margarita. Entonces, volvemos a lo mismo de lo que hablábamos al principio. ¿Cómo no va a estar más que involucrada la OTAN? O sea, ya no es un secreto, ya no es una cosa, pues, que se pueda ocultar, allí está,
Y antes tienen que atajarlos porque les han dado mucho vuelo, Margarita. Es que ese es el problema. Le han dado Yo creo muchísimo que, vuelo a este tipo de gobernantes o de genios que quieren, mejor dicho, como sea, acabar con Rusia. Sabemos que históricamente Polonia y Rusia no han tenido una buena relación durante cientos de años por muchas razones, entre otras, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, pues Rusia estuvo a cargo de ciertos territorios en Polonia y esto no causó muy buen gusto en ellos, ¿no? Pero eso no quiere decir que tengan que ahorita, en pleno siglo XXI, Margarita, atentar contra y tomar partido de un conflicto que no les corresponde. Pero ahí está la cosa. bueno, Entonces, tú mencionas el ejemplo de Polonia y yo te voy a añadir otro ejemplo que es Alemania. Y me parece que de los países aliados de la OTAN, uno de los más activos en el suministro de armamento y de recursos y arsenal militar hacia Ucrania ha sido también Alemania. Y bueno, yo creo que nada de eso, incluso ni los paquetes financieros que han sido inagotables y enormes que ha mandado Estados Unidos a través de la OTAN, por supuesto, a Ucrania, han servido de nada hasta el momento, porque la contraofensiva ha sido realmente muy defectuosa. Pero tan es así que fíjate que hubo declaraciones recientes de un señor que se llama Scott Ritter, que es ex oficial de la inteligencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y él dijo recientemente que el apoyo de los aliados occidentales y de las fuerzas a las Fuerzas Armadas de Ucrania está al borde del agotamiento. Lo dijo en un canal, en una entrevista por YouTube de un canal que Reportify Media and Travel, y según él, Europa y Estados Unidos han agotado ya su capacidad para seguir suministrando equipo militar en las cantidades necesarias para impedir el agotamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el conflicto, que ya se sabe que agotada está hasta el máximo, en fuerzas, en hombres y en armamento. Además, él confirmó que el ejército ruso está destruyendo activamente, mira, lo dice un estadounidense, está destruyendo activamente los costosos equipos occidentales enviados a Ucrania a esa zona de combate. Y al mismo tiempo dice que Occidente ya no cuenta con el reemplazo que necesitan las Fuerzas Armadas ucranianas. Es un ex oficial, como yo te contaba, Ivette, de la inteligencia, que también aclaró que ahora los dirigentes de Kiev pueden considerar cualquier medio de intensificar el conflicto con la Federación Rusa para recibir apoyo incondicional de Europa y de Estados Unidos. Así que no olvidemos, Ivette, no olvidemos que la OTAN siempre ha hecho como Poncio Pilatos, que se lava las manos, pero Ucrania ha sido legitimada por ellos para atacar a Rusia en tierra de la Federación. Y esta es la posición expresada y sin tapujos esta misma semana por la Unión Europea y por la OTAN, que sin embargo evitaron referirse y evaluar el altísimo riesgo que significaría ese giro en la guerra al punto de que pueda no tener un retorno, sobre todo la participación de Occidente en el conflicto, porque la ofensiva, según ellos dicen que sorprendió a los aliados de Kiev. Y Stoltenberg indicó que Ucrania no compartió su planificación, eso dice él, con la OTAN y que la alianza militar no tuvo ningún papel. Pero bueno, los hechos demuestran todo lo contrario, porque encontrar botines de guerra por zapadores en batallas que ocurrieron en otro tiempo, o recientes o pasadas, pero que tenían todas las señales de que pertenecían a la OTAN, ya es una muestra de que ellos estaban allí, estaban presentes y que son unos irresponsables. No olvidemos, Ivette, que ese permiso que le dieron a Zelensky para avanzar sobre territorio ruso tiene una amenaza añadida
y es altísimo el riesgo de que la central nuclear de Kursk, cuya toma por los objetivos ucranianos, sufra un accidente de consecuencias impredecibles si es alcanzada por alguno de esos proyectiles, porque según fuentes no tiene suficiente blindaje en los reactores. Es un enorme peligro en el que estos irresponsables de la OTAN que le han dicho a Zelensky, avanza, que las leyes te protegen, no hay problema, dale para adelante. Así que tanto el secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, como el alto representante también, el de la Unión Europea para la Política Exterior y Seguridad, ese Borrell, Josep Borrell, esos son responsables si algo pasa allí, porque mostraron su apoyo a la incursión masiva ucraniana en Kursk con el argumento de que a Kiev le ampara el derecho de autodefensa, que incluye la Así es. posibilidad de invadir el territorio enemigo. Entonces, si ellos se han arrogado el derecho para decirle, entra a Kursk, a territorio ruso, y ataca, que tienes el derecho, lo que pase allí va a ser responsabilidad de ellos también. Bueno, Por la supuesto. historia les pasará la cuenta. Así es, Margarita. Hay otra cosa y es que a pesar de que Ucrania siempre ha sido, desde que Rusia ha fortalecido sus ataques, su contraofensiva y así, Ucrania se ha escudado, o más bien Zelensky y su combo se han escudado en que hay una lentitud en las entregas de ayuda militar y que las restricciones occidentales son innecesarias respecto al uso de armas, de las armas suministradas, ¿no? Eso es lo que ellos dicen. Pero la verdad también que está debajo, Margarita, es que los mismos soldados ucranianos han reportado que hay un problema gravísimo de corrupción y que definitivamente pues se ha visto afectado o se han visto afectadas las tropas porque definitivamente pues hay incompetencia, hay corrupción por parte de los mismos militares, de las mismas cúpulas, dicen los soldados, Margarita, no, ojo, no a un medio prorruso, a un medio extranjero, el Daily Beast, entrevistaron a estos militares y dijeron, Margarita, que les habían dado basura, que les tocó comprar su propia visión nocturna, silenciadores, chalecos antibalas, que no han construido absolutamente nada cuando en Kharkov, por ejemplo, que tenían que hacer varios, ¿cómo se dice? Sí, varias obras para la parte estratégica, ¿no? Este año, en 2024, se robaron literalmente la plata, el dinero, se lo llevaron, ¿sí? Y no hicieron absolutamente nada. Entonces se rompieron las defensas ucranianas precisamente por eso. Y ahorita cada vez los soldados ucranianos son más conscientes de que estos hechos sobre la parte de la salida de los fondos y la corrupción, pues ya es parte natural de esta gente y se debe más bien a eso todo lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, cuando decimos que salen corriendo, pues no es que salgan solamente corriendo así nomás. Lo que pasa es que ya no tienen cómo, Margarita. Entonces, los que son conscientes de lo que está ocurriendo, pues dicen, ¿yo por qué me voy a matar? Si están así, mire lo que están haciendo, se están robando el dinero, no nos están dando armamento, lo que es, nos están entregando basura. A mí me ha tocado comprar mis propias cosas y eso es lamentable. O sea, eso es lo que está ahí, eso es lo que hay. Y pues uno dice, ¿cómo así? Cada vez uno se entera de cosas más impresionantes alrededor de este tema de la guerra, que en un principio apareció como algo terrible que estaba haciendo Rusia, porque así nos lo vendieron a Occidente, ¿cierto?
Y con el paso del tiempo nos damos cuenta que es otro juego y que es más de lo mismo allá en Ucrania, porque siempre, hasta el mismísimo Anthony Blinken en un momento dado, hace poquito, dijo que el gran problema de Ucrania era la corrupción. Entonces, puntos suspensivos, Margarita, nos vamos con el siguiente corte. Dale. Resonó no solo en Ucrania, sino también en las capitales occidentales, donde los estrategas de la OTAN tuvieron que replantear sus movimientos ante la inminente superioridad táctica y tecnológica rusa. Cada misil lanzado era una muestra de que, a pesar de la retórica belicista de Occidente, el terreno de la guerra en Ucrania pertenecía a quienes lo defendían con convicción. En este escenario, las tropas de la OTAN que alguna vez llegaron con arrogancia, ahora era un solo recuerdo de lo que pudo haber sido y nunca será. La retirada desordenada, la huida apresurada que dejó atrás más de 2.500 municiones, es solo una prueba más de que el espíritu ruso no puede ser doblegado. Cada proyectil desactivado, cada mina neutralizada, cada misil lanzado con precisión reafirma la verdad que se murmura en las trincheras y que retumba en los salones del Kremlin. Rusia está aquí para quedarse y no hay fuerza en el mundo capaz de cambiar este destino. La guerra en Ucrania ha visto muchos cambios, pero una constante permanece: la determinación rusa de proteger lo que es suyo. Mientras las tropas de la OTAN retroceden, dejando su botín a merced de aquellos a quienes subestimaron, Rusia sigue adelante. No solo recuperando terreno, sino reafirmando su posición como una potencia indomable. El suelo ucraniano, que alguna vez fue el campo de juego de las ambiciones occidentales, ahora está firmemente bajo la protección de aquellos que con cada paso y cada acción demuestran que no serán intimidados. Las historias de cobardía y retirada de la OTAN no son nuevas, pero este episodio cerca de Jersón quedará grabado en la memoria colectiva como un símbolo de su fracaso. Mientras los zapadores rusos siguen avanzando, desmantelando las trampas dejadas por un enemigo en retirada, el mundo observa cómo la balanza de poder se inclina cada vez más a favor de Rusia. Las tropas de la OTAN huyeron y dejaron un jugoso botín, pero lo que realmente dejaron atrás es una historia de vergüenza que Occidente tendrá que cargar por mucho tiempo. La pregunta es: ¿insistirán con prolongar este conflicto más allá de Ucrania? La pregunta es un poco, no sé, retórica, diría yo, porque yo pensaría que sí, Margarita. Yo pensaría que ellos no quieren precisamente que se solucione de ninguna manera. La narrativa contra Rusia es permanente, los ataques son permanentes. Si no es con armamento, es con sanciones económicas, con bloqueos. Es un miedo aterrador que le tienen, que no se sabe, ya es una forma más enfermiza, pero todos sabemos que hay intereses mucho más profundos, intereses económicos, intereses de recursos, intereses que han mantenido desde hace muchísimo tiempo y que a Rusia le han jugado sucio todo el tiempo. O sea, aquí no se trata de que estemos defendiendo una ideología, ni mucho menos. Estamos viendo cómo tradicionalmente, históricamente, han intentado poner a Rusia como ese monstruo que que viene a atacar y a comer, a invadir, no sé, a reprogramarnos, digámoslo así, a todos los habitantes de la Tierra, cuando eso ni es cierto, ni tiene la capacidad, mejor dicho, en ninguna cabeza real, racional, cabe. Pero eso es lo que nos han vendido tradicionalmente, Margarita. Y pues lamentablemente los países miembros de la OTAN todos tienen si tú te has dado cuenta, últimamente tú ves los líderes que están allí y son tremendamente guerreristas, están buscando totalmente mantener
el conflicto a como dé lugar. Hay un negocio de armas que ya hemos hablado en otras oportunidades, Margarita, que ellos tienen que mantener, que ellos tienen que sostener, porque ellos le responden también a otros que también mueven a su vez los hilos. Hemos hablado de conglomerados, hemos hablado de un BlackRock, hemos hablado de, bueno, de otros genios que de pronto nos llegan a censurar, pero lo sabemos de primera mano, no son teorías de la conspiración, Margarita. Bueno, estamos viendo un teatro de operaciones que se mueve hacia varios lugares, hacia varios flancos. Por un lado tenemos Kursk, pero por el otro lado está el Donbass, ese lugar que los ucranianos quisieron con esa invasión a Kursk que abandonaran los rusos y que les salió el tiro por la culata. Bueno, lo que está ocurriendo allí en el Donbass, en un lugar que se llama Pokrovska, es realmente una paliza infernal lo que le están dando los rusos a los ucranianos. Y de eso se está hablando ahora recientemente. A mí me gustaría que pudiéramos abordar en comentarios posteriores esto que está ocurriendo, que son batallas realmente decisivas en el Donbass, porque fíjate que la guerra indica que se les está poniendo complicado el panorama a las brigadas ucranianas por ese avance que está teniendo el ejército ruso ahí en Pokrovsk y por el pánico que están sintiendo en Kiev. Y ahí se habla de cómo se está derrumbando ese frente que es uno de los más importantes de las Fuerzas Armadas ucranianas. Y aparecen incluso relatos de diversos medios de prensa en los que se sostiene que el Estado Mayor ucraniano anunció una situación muy difícil ahí en Pokrovska y los oficiales ucranianos hasta se quejaron de que soldados movilizados huían cerca de ese lugar ante la primera explosión que sentían. Huían actual. Entonces, tenemos que la publicación alemana Bild describe la situación con el mismo tono sombrío. Hay un experto militar que se llama Nicolás, que señaló que las Fuerzas Armadas de Ucrania en el Donbass ya no pueden frenar la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Rusia. Entonces, bueno, la situación se le está complicando justo en el lugar de donde ellos querían hacer que entretener o distraer la atención de los rusos. Ahí es donde los rusos le están dando la peor paliza de su vida. Bueno, creo que hasta aquí hemos llegado al final de nuestro comentario de hoy. Quiero agradecerles por acompañarnos y ser parte de esta comunidad de la Patria Grande. Los comentarios, los likes y las suscripciones, si las pueden hacer, se agradecen. Eso nos motiva, nos va creando contenido de calidad para ustedes. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades, las que estamos ofreciendo ahora y las que les acabamos de mencionar, que de los combates más recientes que están ocurriendo en el Donbass. Y bien. Así es, Margarita, muchas gracias como siempre por contar contigo en este espacio de análisis que es bien importante para toda nuestra audiencia. Vamos a continuar con la invitación a que se sumen al canal como suscriptores, como miembros activos, fundadores de La Patria Grande, un proyecto que está a cargo de nuestro director Juan José del Castillo y que obviamente va a acercarnos muchísimo más como comunidad. Nos vamos con la frase del día. El intento de combinar sabiduría y poder rara vez ha sido exitoso y solo por un corto tiempo, lo dijo Albert Einstein. Por ahora los dejamos hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.